Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bueno, hace aproximadamente 2 semanas subí un vídeo hablando del cártel más conocido de México, quizás más legendario, el famoso cártel de los Zetas. Voy a hablar sin tapujos en este vídeo, me da igual que me lo desmoneticen, la verdad. Prefiero hablaros como corresponde antes que no andar ahí con sinónimos ni cosas del estilo. Pues bueno, visto que ese vídeo recibió muchísimo apoyo, vamos a ver algunos de los cárteles en general de la historia de México más peligrosos que han existido. Obviamente este vídeo no es ningún tipo de propaganda ni alabanza a los cárteles, ya sabéis lo que opino de estas organizaciones, ¿no? Y de la triste realidad que hacen vivir a la gente honrada mexicana este tipo de organizaciones. Entonces, también veréis que a lo largo del vídeo, pues pretendo eso, denunciar un poquito la situación en la que viven muchos mexicanos y muchas zonas de México, ¿no? A raíz de esta problemática que son los cárteles y sobre todo el tremendo poder que a día de hoy todavía siguen teniendo dentro de México. Vamos a conocer un poquito su historia. Este podría ser un vídeo reacción de algunos de los cárteles, como digo, ya más famosos y peligrosos. Vamos a comentarlos un poco. Os voy a comentar desde mi perspectiva española lo que se escucha por aquí en España de estos cárteles, así que bueno, vamos allá con el vídeo, vamos a conocer a los cárteles más peligrosos de México. Bueno, estamos aquí ya con el vídeo, vamos allá. Aquí seguimos por la enramada, ¿verdad? ¿Cómo ver que la hice? Y vamos, la clínica, para que vean que andamos en la ruana, ¿eh? Nomás. Nos íbamos a chingar unos camaroncitos ahorita, nomás que esto como que ya se nos hizo medio tarde. Fijaos, como ya hemos visto en algún vídeo en el canal, este tipo de organizaciones tienen una cantidad de armamento que es impresionante. Bueno, al final, como comentaba un poquito en el vídeo de ayer, ¿no? Teniendo al lado Estados Unidos, que es un país donde la venta de armas es prácticamente el pan de cada día, pues que estas armas lleguen a México tampoco es tan extraño, ¿no? De hecho, veíamos ahí al principio un M16 estadounidense con un tambor doble, o sea que fijaos. Tarde. Mira. ¿Qué anda toda la flota? ¿Qué andamos? A ver qué pasa ahorita. Pinche huevito. Ya mero me consigo las zapapas también, ¿eh? Para que sepa. Familia mexicana, la verga, mi padre. Aquí vamos, aquí vamos. A ver dónde están esos dos hijos de su puta. La madre, la vida. El crimen organizado. Los carteles narcos más sanguinarios de México dominan gran parte del norte del país. Fijaos aquí imágenes también del Culiacanazo, que también hemos reaccionado en el canal. Como ya sabréis, fue cuando se capturó a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, que prácticamente los cárteles rodearon, sitiaron Culiacán y, vamos, hicieron ahí una deshecha tremenda. Disputándose territorios en una brutal guerra interna. Jalisco Nueva Generación apareció en 2011 y creció. Bueno, este es uno de los cárteles, aunque no seas experto, yo creo, más conocidos a nivel mundial, tanto por su brutalidad como por su poder dentro de México, ¿no? Rápidamente a golpes de violencia. Se los conocía como los matazetas porque asesinaban a los integrantes de ese cartel. Si bien en un principio dominaba Michoacán, luego se expandió a varias regiones del centro de México bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Es un ex policía que trepó rápidamente hasta la cúpula de la organización. Se trata del narcotraficante más buscado por Estados Unidos tras la caída del Chapo Guzmán. Además de en Michoacán, opera en los estados de Colima, Guerrero y Guanajuato gracias a una fuerte estructura armada. Los Zetas. Bueno, los Zetas ya lo hemos visto y el cártel de Jalisco Nueva Generación, pues bueno, que como decís, se hizo conocido a base de acabar con los Zetas. Eso fue porque llegado un momento, digamos que se aliaron todos los cárteles en contra de los Zetas, ¿no? Esto ya lo vimos en el vídeo de los Zetas. Y es verdad, al final este cártel que vamos a ver ahora era tan poderoso que todos los cárteles rivales se tuvieron que aliar, incluso con el ejército y la policía, para acabar con ellos. Conformó originariamente con ex integrantes de los grupos de élite del ejército mexicano que desertaron del cartel del Golfo. Se trataba de asesinos a sueldo que luego construyeron una organización narco propia. Se trata de uno de los grupos más violentos.
También se dedican al robo de combustible, los secuestros, la extorsión y el tráfico de personas. Bueno, aunque hoy en día sigue operando este cártel ya a nivel muy residual, en su día fue uno de los más conocidos. Yo, como dije en el otro vídeo en el que hice específicamente reaccionando a este cártel, pues fue a raíz de este cártel en que me di cuenta de la situación que estaba viviendo en México, ¿no? Yo era muy jovencito, debía de tener unos 8 o 9 años cuando se inició la guerra contra el narcotráfico. Y fue a raíz de las barbaridades que hacía este cártel, que llegaban hasta las noticias de España, que yo me di cuenta, ostras, que en México hay un problema muy grave, que desgraciadamente todavía persiste a día de hoy. Cartel de Tijuana. Controla una de las rutas más importantes de ingreso de droga a Estados Unidos, la de Baja California. Su creador fue Miguel Ángel Félix Gallardo, un ex oficial de policía de Sinaloa, que fue arrestado en 1989. La dirección se fragmentó entre los familiares, y ahora opera pero en forma más dispersa. Cartel de Sinaloa. Las últimas Este también es uno de los más conocidos a nivel internacional. noticias sobre el virus que afecta a la Argentina y al mundo. Es uno de los más antiguos y poderosos. El líder más famoso de esta agrupación. Aquí tenemos al famoso Chapo Guzmán, ¿no? Que se escapó de varias prisiones mexicanas, ahora creo que está encerrado en Estados Unidos. Y como veíamos antes también, ¿no? El tema del culiacanazo fue por la captura de su hijo. Es Joaquín el Chapo Guzmán Loera, quien fue Probablemente el Chapo Guzmán, ahora hablando del Chapo Guzmán, seguramente fue el segundo narcotraficante más poderoso de toda la historia, por detrás de, obviamente, de Pablo Escobar. capturado y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena a cadena perpetua. Produce y exporta a Estados Unidos y otros 40 países cocaína, metanfetamina y fentanilo. Su descabezamiento solo logró fragmentar la conducción. Uno de los líderes. Eso es una cosa que pasa muchas veces, ¿no? Que cuando a un cártel se le captura el líder, no siempre automáticamente pasa a ser el líder el número 2. A veces sí, pero muchas veces pasa que hay rupturas internas y ¡pap! Se forman dos cárteles menos poderosos, pero dos cárteles. O sea, es como al final la hidra, ¿no? De 7 cabezas, que le cortas una cabeza y le salen más. Líderes principales en la actualidad es Ismael El Mayo Zambada, quien durante años fue el número 2 del Chapo. Cartel del Golfo. Lo fundó. También este es uno de los más violentos. Este era el más poderoso, o sea, era el de los primeros y el más poderoso antes de la llegada de los Zetas, ¿no? Pero los Zetas prácticamente erradicaron a este cártel. Osiel Cárdenas Guillén. Domina Matamoros, Tamaulipas y otras zonas del noreste de México. Fue uno de los más poderosos hasta el 2000, cuando un grupo se separó para formar los Zetas. El cartel original se desintegró, conformando fragmentos que se disputan las vías de distribución. La familia michoacana. Es un desprendimiento de los Zetas. Se creó en 2006, y se destacaron por los hechos de extrema violencia. Su líder fue José de Jesús Méndez. No sé ahora cómo estará el tema de la violencia, pero yo recuerdo esta época de 2006 a 2012, se veían auténticas locuras, o sea, era una cosa sin sentido prácticamente. Vargas, alias El Chango, detenido en 2011. Tuvieron una singularidad, el cartel buscó ganarse a la población pobre campesina donando alimentos y ofreciendo servicios médicos y educativos. Bueno, mira, estos por lo menos ofrecían algo bueno, ¿no? Dentro de lo malo. Los Caballeros Templarios. Surgieron a partir de la familia michoacana en 2011. Trafica metanfetamina, cocaína y marihuana en el norte de México. Su líder, Servando La Tuta Gómez, fue capturado en 2015. A partir de allí brotaron pequeños grupos que tomaron las principales rutas del cartel. Lo que sí que, por lo que veo, hay algunos cárteles que poco a poco han ido menguando, o sea, se han ido separando y ya prácticamente hoy en día, bueno, pues es residual, ¿no? Lo que hablábamos antes del cártel de los Zetas, pero todavía hay otros que siguen teniendo un control y un poder muy, muy grande. Los Beltrán Leiva. Los hermanos Alfredo y Arturo Beltrán Leiva nacieron del riñón del cartel de Sinaloa, aupados por el Chapo Guzmán. Luego comenzaron los problemas internos y terminaron separándose, hasta convertirse en enemigos.
Uno de ellos fue abatido en un operativo y el otro capturado. El grupo se dividió en pequeños segmentos, pero siguen produciendo marihuana, cocaína y metanfetamina que exportan a Estados Unidos. Cartel de Juárez. Está instalado en la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Juárez también, ciudad muy peligrosa, por lo menos antaño solía serlo. O sea, aquí se escuchaban muchas noticias de Juárez. Y yo, claro, cuando era pequeño y no tenía tanto conocimiento de México y de otras partes del mundo, pues prácticamente las dos ciudades que me sabía de México eran la capital, Ciudad de México, porque era lo que se aprendía en la escuela, y Juárez, por lo que se escuchaba en las noticias. Estados Unidos, que lleva el mismo nombre. Además de Ciudad Juárez, controlaba El Paso y Texas. Lo creó Amado Carrillo Fuentes, quien murió en 1997. Trafica marihuana. Fijaos el armamento que se le incautó ahí, un Chris Vector, un subfusil, armamento muy sofisticado, Y cocaína, aunque últimamente se volcó al opio y la heroína. Bueno, chicos, pues ya hemos visto prácticamente todos los clanes, cárteles, familias del narcotráfico que hay en México. La verdad es que es triste que a día de hoy, después de tantos años de violencia, después de tantos años de guerra contra el narcotráfico, todavía sigan teniendo estos grupos tanto poder y causando, bueno, pues tanto mal, ¿no?, dentro de la población mexicana. Es un problema que, como decía el GAFE 423, tiene muy difícil solución y no va a ser de un día para otro. O sea, la solución aún falta mucho para que veamos un México en este aspecto libre de esta lacra, ¿no? Porque al final hemos visto otros países como Colombia, donde fueron la cuna del narcotráfico, sobre todo durante los años 80, pero que con el tiempo han perdido mucha relevancia. Pero claro, el problema es que justo encima de México hay un país que se llama Estados Unidos, que es el principal consumidor de droga y además de específico de la droga por excelencia, cocaína. O sea, dije que iba a hablar sin tapujos y lo voy a hacer. Entonces, claro, al final, cuando hay una demanda por algo, pues está claro que surgirá alguien para darle esa oferta. O sea que si no es México, será otro país, pero cárteles en alguna parte del mundo siempre va a haber. Y claro, al final, si tú quieres hacer llegar la droga a Estados Unidos, pues lo más fácil es a través de México, ¿no? Ya que es el país más cercano y con el que tiene más frontera, Estados Unidos. Entonces, bueno, como ya digo, va a ser un problema difícil, es triste, ya digo, que los mexicanos arrastren esta situación durante tantos años, que al final lastra al país en muchos más niveles de los que podéis imaginar, porque no es solo en el día a día que sea una putada, ¿no?, que haya tiroteos y que se escuchen los tiroteos y que no se pueda vivir con total seguridad, sino ya a nivel económico también aleja muchas inversiones de México, porque obviamente la gente cuando invierte pues quiere hacerlo en un país seguro. Y si México no da esa seguridad, pues bueno, pues al final también en lo económico también lo lastra muchísimo. Para mí hay un componente fundamental que es la corrupción, ¿no? La corrupción acabando con la corrupción se puede acabar con gran parte del problema, pero bueno, ya sabéis que para acabar con la corrupción también tiene que haber una educación detrás. También, por otra parte, tiene que haber trabajos buenos y estables para que los jóvenes, sobre todo, no caigan en este tipo de organizaciones, ¿no?, les sea más difícil entrar. Y por ahí sí que, a través de varias generaciones, puede haber una limpieza, ¿no?, una purga en facetas como la corrupción y el tema al fin y al cabo, una mejor economía, mejores trabajos, mejores salarios para la gente, que no hagan pues a muchos caer en este tipo de organizaciones, que no todos caen porque sean malas personas, específicamente algunos caen pues por situaciones de la vida, porque no tienen para comer, no tienen un trabajo y algo tienen que hacer para ganarse la vida. Yo eso también lo entiendo, o sea, no todos caen, pero sí es cierto que una vez dentro de esas organizaciones hay mucha maldad, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí un poquito el vídeo, no lo quiero hacer más largo, espero que os haya gustado. Si es así, dejad un like, algún comentario aclarando alguna cosa. Como digo siempre, suscribiros y un saludo a todas máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.